Gloria a Dios. Señor le bendiga, hermanos. La paz de Dios con cada uno de ustedes y con los hermanos que están conectados a través del Facebook, las redes sociales, el YouTube. Queremos dar gracias a Dios por sus bendiciones, por su misericordia, por su grande amor. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Oramos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre amado, en esta mañana tu bendición, que nos guíe, nos ayude, Señor, a entenderla, a comprenderla y que tu palabra, oh Dios, redarguya, hable a cada vida, despierte los corazones, Señor, las conciencias, los espíritus, Padre, en el nombre de Jesús. Pon hambre y sed de tu palabra, Señor, en todos aquellos que escuchan esta reflexión, tu palabra, Padre. Bendice todas las iglesias, las congregaciones, Señor, donde hoy tu palabra está siendo expuesta, en las escuelas dominicales, en los cultos, Señor, de acuerdo a las horas que se encuentran. Bendícelos, Padre amado, oh Dios, y bendice esta nación del Perú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y no deje usted de adorar, de alabar al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones, por su amor, su misericordia, porque nuevas son cada día su misericordia. Gloria a Dios. Amén. El día de hoy, el tema es el reino milenial de Cristo. Estos versículos que acabamos de leer nos habla de un periodo de 1000 años en la cual el Señor ha de reinar en el mundo. Obviamente hay muchas interpretaciones, hay varias interpretaciones con respecto a estos temas, a este tema en especial, si ha de ser literal o es simbólico. Algunos dicen que es simbólico, algunos enseñan incluso que ya el diablo está encerrado. Amén. Algunos dicen que ya el milenio empezó, en fin. Nosotros somos de otra postura, premilenialista,
¿Qué enseñamos? Que esto todavía no se ha cumplido porque el diablo todavía anda suelto por allí, destruyendo, engañando a las personas. Gloria a Dios, provocando violencia, corrupción, inmoralidad, y todavía ha de venir un periodo de 7 años en la cual el anticristo ha de reinar en este mundo. Gloria a Dios, amén, provocando maldades y cosas terribles que todavía no hemos llegado a entender, a comprender su dimensión y hasta dónde ha de, y todo lo que ha de acontecer en esa época de 7 años que es conocido como la Gran Tribulación. Gloria a Dios. Los ángeles incluso dicen: ¡ay de los hombres que están sobre la tierra! Porque el diablo ha descendido con furia terrible sabiendo que le queda poco tiempo. Así que si ese periodo todavía no se ha dado, bueno, no sé cómo algunos puedan creer que ya el diablo está encerrado. En fin, pero no vamos a tocar así el tema del milenio de una profundidad real, sino que vamos a tocar un tema, obviamente, que viene de la época de Abraham. ¿Amén? Porque, como vemos aquí, allá en la primera diapositiva, dice los versículos que acabamos de leer, y el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis dice allí: gloria a Dios, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Y el versículo 16 nos dice allí: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando dice allí la palabra que él las regirá, también lo podemos traducir que él las gobernará con una autoridad, y yo llamo a esto un gobierno autoritario, y el Señor se va a convertir en un dictador, pues él no viene al mundo por elecciones a gobernar este mundo, sino me perdería las elecciones, hermano. ¿Vale? Él viene a imponer su autoridad. Gloria a Dios. Él viene a establecer su reino en este mundo, donde se cumplirá la promesa hecha a Abraham. Y ahí es donde queremos entrar, y ahí nos vamos a ir al Génesis para ver a lo que nos estamos refiriendo con respecto al reino milenial en cuanto al aspecto geográfico, hermano. Eso es algo impresionante en esto. Hay muchas sorpresas que se le vienen al mundo. ¿A ver? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva para ir desarrollando este tema en el aspecto geográfico de lo que significa el reino de Cristo. ¿A ver? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema? Esa no es, se ha salteado. La siguiente, número 2. Ahora sí. Israel nunca ha ocupado toda la tierra que Dios le prometió al patriarca Abraham. Eso vamos a ir entendiendo a lo que nos referimos. El cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham espera la segunda venida de Cristo, en que dará inicio a su reino milenial. Así que nos vamos al Génesis capítulo 15, ¿qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Versículo 18. En aquel día, Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Como ustedes pueden ver allí en la separata, en la diapositiva,
es puesto en paréntesis dos palabras: torrente y arroyo. Porque hay versiones que traducen y añaden a esta expresión desde el río de Egipto y ponen torrente, y otros le ponen arroyo, otras versiones le ponen arroyo. Para marcar la diferencia, porque cuando hablamos de Egipto, inmediatamente, si pensamos en río, rápidamente nos vamos a ir al río Nilo. ¿A ver? Gloria a Dios. Y no se está refiriendo al río Nilo, sino al torrente. ¿A ver? Y al arroyo, que es un pequeño río parecido, vamos a llamarlo así, el río Ritma para nosotros aquí en Lima. Un río que por lo general trae agua en épocas de lluvia. ¿A ver? En esta época trae agua. En otras oportunidades está seco. Y eso es a lo que se refiere este versículo. No se está refiriendo al río Nilo, sino a un arroyo que está al sur de Israel. ¿A ver? Y en el versículo 19, continuamos allí, versículo 19, nos habla de una gran extensión de terreno. ¿A ver? La tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pueblos que existían antes que Abraham llegara a esa parte, se habían establecido allí. Y para entonces, el concepto de frontera no existía. Incluso vemos a Abraham en ciertas oportunidades como un nómada que va recorriendo la tierra de Ur de los Caldeos, donde él sale, que es a las orillas del río Éufrates. Él va hacia el norte, saliendo de Ur de los Caldeos, y hace una curva para luego descender hacia la tierra de Canaán, para luego terminar en Egipto. Y eso lo hizo, hermano, caminando. No habían autobuses en aquella época, a ver, ni carruajes tirados por caballos. Eran personas que iban estableciendo su tienda a medida que iban avanzando, a ver, y él fue avanzando por toda la orilla, a ver, del río Éufrates, que ya lo estaremos explicando más adelante. Gloria a Dios. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que Dios, en el aspecto geográfico, le prometió a Abraham, toda la tierra que Dios le promete a Abraham. La siguiente diapositiva. Es muy impresionante esto. A ver, como ustedes pueden ver ahí hay 3 líneas que he marcado en este mapa, para que ustedes, mis estimados hermanos, comprendan la promesa que Dios le hace a Abraham, que obviamente, como lo dije al principio, nunca se ha cumplido. Nunca Israel ha ocupado toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y usted puede ver allí 3 líneas, una que está ahí en sentido casi vertical y está marcando ahí el río Éufrates. Y está llegando ahí hasta el norte de lo que es la península de Sinaí o el monte Sinaí. La parte morada es lo que ocupa el día de hoy la tierra de Israel. Donde termina la línea, allá hay un pequeño riachuelo, un río que solamente tiene agua en épocas de lluvia. Y ese es el río al cual Dios se está refiriendo cuando le dice el río de Egipto. No se está refiriendo al río Nilo, sino al río de Egipto, que es un torrente. ¿A ver? Y luego vemos otra línea
En la parte superior, porque hay dos líneas horizontales, que viene desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates. Para la segunda línea más abajo, terminar en lo que es Kuwait, que es el Golfo Pérsico. Vean, mis estimados hermanos, esa es la tierra que Dios le promete a Abraham. Y lo que Dios promete ha de cumplirse. Pero que obviamente Israel jamás ha logrado ocupar ese espacio. Entonces, ustedes pueden ver allí, el día de hoy, cuántas naciones se encuentran en esa área que Dios le promete a Abraham. Tenemos allí Siria y todo el Líbano y Damasco, Jordania, Irak, a ver, no Irán, sino Irak. Y luego tenemos el norte de Arabia Saudita, lo que es la parte amarilla. A ver, todo ese es el terreno, estimados hermanos, que Dios le promete a Abraham. A ver, si seguimos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar lo que Dios le dice a Abraham. Ya para ir desenrollando más este tema, que el otro nombre que se le da a este río es Aris, que también significa agua o torrente. ¿Vale? Que es un río que, vuelvo a repetir, solo tiene agua en épocas de lluvia, luego como una pequeña sequía. Entonces Dios es el que establece el concepto de fronteras al decirle a Abraham los lineamientos y el espacio que ha de ocupar. Porque como dije hace un momento, los pueblos de aquella época, el concepto de fronteras no la tenían bien definidas. Las personas eran, digamos así, propietarias, mientras que ocupaban la tierra. Luego se iban y ocupaban otro lugar. Hubo conflicto en ciertas oportunidades con Abraham e Isaac igualmente, y Jacob tuvo el mismo conflicto con pozos que ellos habían cavado. Venían los enemigos y querían adueñarse de los pozos que ellos habían hecho. Entonces, mientras que ellos estaban ahí, podían ellos ocupar la tierra. Se iban y ocupaban otro lugar. O sea, el día de hoy muchas naciones, hermano, tienen áreas como la tenemos el día de hoy entre Perú y Chile en estos momentos, con estos problemas los inmigrantes, que donde se encuentra la frontera son zonas desérticas. Y hay una línea imaginaria de separación. Porque usted va a ir a la frontera y usted no va a encontrar ninguna línea allí. Sino que eso ya está dentro de los mapas, cartografiados. Y por lo tanto, cuando usted va allá, tiene que ver el kilometraje para definir dónde está esa línea imaginaria de separación. Y eso se lleva, amén, a los mapas y a lo que leen los lineamientos, leen, amén, el norte, el sur y la cartografía, ahí se define. Pero en la época de Abraham esos conceptos no existían. Los pueblos eran propietarios del terreno mientras que estaban allí. Se iban como Abraham, se desplazaban a otro lugar, ahora ocupaban esa tierra. Y así sucesivamente. Pero Dios es el que empieza a darle al hombre ese concepto de fronteras. ¿Y qué le dice? Que del torrente de Aris, que es otro término que se le da a este río, hasta el río Éufrates. Y luego eso se va definiendo en los siguientes términos. Vean ustedes ahí lo que dice el versículo 18, el río de Egipto. No es el río Nilo, sino un llamado también arroyo de Egipto. Hoy el Aris. Al sudoeste de Israel, que desemboca en las costas del Mediterráneo. Hasta el Éufrates. Esa es la promesa que Dios le da. Estos ríos marcarán los límites de tu territorio en la tierra prometida.
Y coinciden en principio con lo señalado en Deuteronomio 11:24. Y usted lo puede ver. Todo lugar donde ponga el pie será de ustedes. Vean, todo lugar donde pongas el pie. O sea, si no lo pones, pues ese lugar no te pertenece. Entonces usted puede ver que ya esos conceptos estaban dentro de la gente, que mientras que ellos estuvieran allí, les pertenecía. Allá, vuelvo a repetir, lo que es la zona de frontera de Perú con Chile, zona desérticas. Gloria a Dios, no hay gente. Miles de kilómetros cuadrados de zona desértica y es uno de los desiertos más secos del mundo. Gloria a Dios. Y los inmigrantes tratando de cruzar del sur hacia el norte, pero mientras que están allí, ¿quién ocupa esa tierra? Nadie. Pero hay una línea ya en la mente de las personas y en la cartografía que define dónde está la frontera. Ya eso se va a los mapas y a la lectura de las cartas. Amén. Y de los mapas. Pero en aquella época no era así. Aquí mismo Dios le dice, donde ponga la planta de tus pies, ese lugar te pertenece. Israel nunca logró ocupar toda el área que Dios le había prometido a Abraham. Vean lo que dice a continuación. Desde el desierto hasta el Líbano, al norte de Israel, y desde el río Éufrates hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo. Estas serán tus fronteras. El versículo 5 del capítulo 34. Torcerás de Azamona hacia el torrente de Egipto y terminará en el mar grande o el Mediterráneo. Y la otra línea es el Golfo Pérsico. Vean que tenemos ahí, retrocediendo a la anterior diapositiva, toda el área, mis estimados hermanos, que Dios le promete a Abraham. Vean que estas naciones que ocupan ese lugar, dado que la promesa de Dios se va a cumplir, obviamente en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted está viendo allí naciones que van a desaparecer para entonces. Gloria a Dios. Tiene usted una gran área ahí de Irak. Tiene Kuwait, Jordania, Siria, Damasco, el Líbano, y tiene la franja de Gaza, donde está ahí la palabra Israel. Al sur hay una pequeña franja donde se han establecido los palestinos. Amén, que es sorprendente, pero esa gente, hermano, de donde lanzan misiles hacia Israel, hacia Jerusalén, son los enemigos que Israel jamás pudo desalojar de allí. Descendientes de los filisteos. De allí eran los filisteos, de la franja de Gaza. Gaza precisamente era la capital de Filistea. De allí era Goliat. Los filisteos se establecieron allí e Israel nunca logró desalojarlos hasta el día de hoy. Hay promesas terribles y profecías terribles con respecto a Gaza y también a Damasco, donde dice que van a desaparecer. Igualmente el día de hoy que llevan una guerra civil, hermano, y Damasco es una zona, hermano, terrible de muerte, de destrucción, porque hay una guerra civil terrible allí, hermano, donde la ciudad está bombardeada y destruida prácticamente y próxima a desaparecer. Y que obviamente los pueblos y las naciones que ustedes ven allí, que rodean lo que hoy es Israel, que es la parte morada, ahí en el mapa, pues precisamente son enemigos de Israel. Israel está rodeada de enemigos. Tiene a Egipto por el sur, Arabia, Jordania, al oeste, Irak, Irán, más allácito, Siria, Damasco y la franja de Gaza. Israel, hermano, tiene enemigos que lo rodean por todos lados. Gloria a Dios. ¿Amén?
Pero todo ese territorio, como ya lo hemos visto, son lo que Dios le prometió a Abraham. Y jamás Israel ha logrado ocupar todo ese espacio. Seguimos, una vez más, volvemos allí a la siguiente diapositiva, donde usted puede tener ahí y ver los textos bíblicos para que usted lo pueda confirmar. Amén. Deuteronomio 11:24, Número 34:5. Gloria a Dios, que es del mar grande, que es el Mediterráneo, hasta el Golfo Pérsico. Miren, Kuwait, hermano, todo ese territorio. Si vamos a ver en cuanto a recursos minerales, hermano, es la zona más rica del mundo. La cantidad de petróleo, gas, en fin, hermano. Y ahora, todo ese lugar, con el cambio climático, se está poniendo verde. Porque eso es lo que dice la palabra, que cuando el Señor venga, el desierto florecerá. Hoy hay, hermano, inundaciones en ese lugar. Los camellos están, hermano, con chalina. Están inundados hasta el cuello con agua. Gloria a Dios. Hermano, es impresionante lo que se está viendo allí. Yo les invito a que ustedes entren allí a googlear, entre al YouTube y vea, hermano, y ponga árboles en el desierto y va a ver que toda esa zona de la cual estamos mencionando, el día de hoy se está poniendo verde. Gloria a Dios. ¿Amén? Un cambio climático impresionante se está dando en esa parte del mundo. Pero seguimos a la siguiente diapositiva y estamos avanzando, porque aquí hay algo impresionante. Lo que es Israel el día de hoy, con respecto a lo que ya hemos visto, usted puede hacer la comparación. Y aquí me he tomado el tiempo de sacar el metraje que ocupa Israel el día de hoy. Vea, dice, el área total de Israel, del Estado de Israel, solamente son 22,000 metros cuadrados. ¿A qué equivale eso? Usted puede ver allí, el siguiente, que el departamento de Ica, aquí en nuestro país, tiene 21,000 metros cuadrados. 21,328 metros cuadrados el departamento de Ica. Israel tiene 22,145 metros cuadrados, solamente una diferencia de 817 metros cuadrados, hermano, kilómetros cuadrados. Vean lo chiquito que es Israel. Un poquito más grandecito que el departamento de Ica, hermanos. Es increíble. Y todo lo que hay ahí, hermano, en Israel, el día de hoy, que tienen un superávit de producción agrícola, donde dicen profecías que extranjeros cultivarán tus tierras. Hay americanos que viajan a Israel, hermano, para tener la experiencia de hospedarse en las comunidades agrícolas de Israel y salir a cosechar los campos porque le faltan mano de obra. Y la superproducción de alimentos que hay en Israel es impresionante, hermanos. El Señor Jesucristo, lo tomo como una broma, escupió, hizo lodo con su dedo y untó los ojos del ciego y lo mandó a lavarse. Eso yo lo veo el día de hoy como algo similar. Un judío en el desierto escupe, pone una semilla y crece una planta, hermano. Solamente para que ustedes se den cuenta, la capacidad de producción que tiene Israel el día de hoy, hermano, supera el Perú, es impresionante. Y es un poquito más grandecito que Ica, hermanos. Y eso solamente viene del año 50. Porque Israel se establece como nación en el año 1948. Y todo era un desierto árido. En menos de 50 años han hecho de aquella nación un paraíso, hermano. Y la tecnología agrícola de Israel es exportada al mundo entero.
una superávit producción de alimentos que supera a muchas naciones mucho más grandes que ellos. La guerra que hay el día de hoy entre Rusia y Ucrania, para no abordar mucho este tema, pero a causa de esa guerra hubo presión de Rusia hacia Europa con respecto al gas y al petróleo, en que le iban a cerrar el caño los rusos para no enviar gas a Europa. Se aliviaron los europeos. Miren, hermano, cuando Israel le dijo, nosotros le daremos gas. Miren, hermano, una nación un poquito más grande que el departamento de Ica alivió a Europa de la escasez de gas. Vea todo lo que tiene Israel para abastecer a toda Europa, hermano. ¿Puede usted imaginarse eso? Y se metió en el lío Israel contra los rusos al decirle a Europa, nosotros le vamos a dar gas. ¿Qué nos hace ver eso, hermano? Que las promesas de Dios con Israel se están cumpliendo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y los rusos, pues eso no le perdonan a los judíos, que eso conlleva a otras profecías que están en proceso de cumplimiento también. Pero vean, hermanos, que solamente son 817 metros cuadrados de diferencia entre el departamento de Ica y el Estado de Israel. Y vean cómo sacude. Todo lo que ocasiona lo que sucede en Israel tiene una influencia en el mundo entero, hermano. Gloria a Dios. Es impresionante. Entonces, cuando hablamos del milenio, obviamente va a ser la oportunidad en que tendrá Israel para ocupar todo el territorio que Dios le prometió a Abraham en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente se va a dar inicio cuando el Señor venga a establecer su reino de Israel, que se convertirá en el monte más alto o desde donde el Señor va a gobernar al mundo entero. Seguimos en la siguiente diapositiva. Tenemos ahí textos bíblicos que nos hablan de ese momento. En Miqueas 4:1. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de montes y más alto que todos los collados, y correrán a él todos los pueblos. Todos van a ir a Jerusalén. Y vendrán muchos gentiles y dirán, venid, subamos al monte del Señor y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ahí está hablando de dos temas importantes: ley en el aspecto de gobierno para el mundo y la enseñanza de la palabra de Dios en el aspecto espiritual. Porque nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Entonces Él va a gobernar al mundo entero, el gobierno mundial, el cual el diablo establecerá solamente por 3 años y medio. Y obviamente son 7, y digo 3 años y medio, donde habrá paz. ¿Amén? Habrá paz y el diablo va a gobernar. ¿Y por qué no cuento los otros 3 y medio? Porque vendrá la gran tribulación, donde ya se habrá roto el pacto que hará Israel y el mundo entero va a sufrir las consecuencias de un gobierno corrupto, diabólico y satánico. Entonces ya esa hegemonía se va a romper en ese momento, pero por 3 años y medio todo el mundo va a estar feliz.
todos van a estar felices, porque dirán paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina después. Y ya toda la gran tribulación, donde los ángeles dicen, ay de los hombres que están sobre la tierra. Gloria a Dios. Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo, con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso lo encuentran en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, de ahí saldrá la ley. La ley en el aspecto político, del gobierno mundial de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero va a establecer allí, hermano. Y todos tendrán que ir a Jerusalén. Veamos lo que dice Zacarías 8:3. Así dijo el Señor, yo restituiré a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad. Y el monte, el Señor de los ejércitos, de santidad. Monte de santidad. Eso no se ha cumplido. Los judíos, hermano, son las personas más odiadas del mundo. Más odiadas del mundo. Y nosotros también caímos en ese engaño. Gracias a Dios, por el conocimiento de la palabra, salimos de ese engaño de odio a Israel para bendecirlo y quitarnos la maldición que teníamos sobre nosotros por causa de nuestros padres, que entre broma y broma nos enseñaron a maldecir a los judíos. Cuando repetíamos lo que ellos decían, este es más tacaño que un judío, este es peor que un judío, y lo repetíamos nosotros sin entender de dónde viene eso y a qué venía eso. Hasta que ya por el estudio de la palabra, María judía, Pedro judío, Pablo judío y el Señor Jesucristo judío, ¿en qué lío nos estábamos metiendo, hermanos? Gloria a Dios. Y al conocer la palabra, en que Dios le dice a Abraham, bendito lo que te bendijeren y maldito lo que te maldijeren, ni bien entendimos eso. Dios bendiga a todos los judíos y su bendición sobre Israel, y oremos por la paz de Jerusalén y nos quitamos ese mal de encima. Pero hay pueblos el día de hoy que siguen sufriendo esa verdad. Y hay historias muy conocidas de aquellos que han maldecido a Israel y la han sufrido en carne propia. Reyes, presidentes, países y una nación el día de hoy que viene sufriendo consecuencias de aquella maldición que uno de sus líderes en cierta oportunidad echó sobre Israel, y que muchos de esa nación no han comprendido que tienen que bendecir a Israel para quitarse esa maldición que aquel gobernante echó sobre su propio pueblo al maldecir a Israel. Y vean cómo se encuentran el día de hoy, hermano. Dos naciones. Una de ellas es Cuba, que no dio su voto para que Israel se convirtiera en nación. Y por causa de ese rechazo murieron muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y más adquisito, hace poco tiempo, lo que aconteció con Hugo Chávez y Venezuela, y miren cómo está sufriendo Venezuela el día de hoy, y muchos venezolanos también sin entender que esa situación en la que se encuentra es por causa de su propio gobernante, por haber maldecido a la nación de la cual nuestro Señor Jesucristo nació para traernos la salvación al mundo. Gloria a Dios, ¿cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Jesús. El siguiente versículo nos dice ahí, y todos los que quedaren de las naciones, ¿de qué? De la gran tribulación, los que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Cuando nuestro Señor Jesucristo descienda, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos para entrar a Jerusalén y ahí establecer su reino de ese lugar al mundo entero. Todos los que hayan quedado, los que hayan sobrevivido, que vinieron contra Jerusalén, naciones que se van a levantar contra Jerusalén, pero hay muchos que van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque de las naciones que se levanten contra Jerusalén, que apoyarán a las naciones, a los ejércitos, que van a ir a pelear, a invadir Jerusalén en esos 7 años de gran tribulación, obviamente hay muchos que dirán, no, yo a la guerra no quiero ir, como sucede el día de hoy, mis estimados hermanos, en Rusia. El presidente Putin ha tenido que dar una ley en que jóvenes en edad
militar no puedan salir de la nación e emigrar a otras partes del mundo porque tienen que ir a la guerra. O sea, hay rusos que no están de acuerdo con la guerra y han querido salir, y padres que incluso han apoyado a sus hijos para que salgan de la nación porque están en edad de servicio militar, y han dado una ley cerrando las fronteras para que sus ciudadanos no salgan, porque no quieren ir a morir allá, hermano, por causa del orgullo y la soberbia de estos reyes que envían a la gente a morir por causa de tener más poder. Entonces, obviamente, hermano, hay imágenes terribles de lo que está sucediendo en Ucrania, tanto por la parte de Ucrania y la parte de Rusia, soldados muertos en las calles, hermanos, y verlos ahí tirados. Yo cuando veo esas imágenes pienso, ¿dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde está la madre de ese hombre? ¿Dónde están los hijos de ese hombre? Que ahora está tirado allí muerto por causa de esta guerra, que probablemente no quiso ir, y que obviamente sus padres o sus hijos jamás pensaron que su padre iba a terminar en una nación invadida por su propia nación, muerto en aquel lugar. Por eso Putin ha tenido que dar una orden en que no salgan personas de esa nación para que obligarlos a ir a pelear una guerra que no quieren. Entonces, cuando nos dice este versículo aquí, de los que quedaren, obviamente, gente que no ha querido apoyar sus ejércitos, sus naciones, para invadir un pequeño pueblo, como ya lo hemos visto, hermano, un poquito más grandecito que el departamento de Ica, que en el mapa mundial casi ni se nota, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Ellos van a sobrevivir, van a quedar, y cuando el Señor venga, se van a seguir multiplicando. Van a casarse, van a tener hijos, se van a seguir multiplicando. ¿Pero qué tendrán que hacer? Dice ahí, subirán de año en año a adorar al rey. La nación que todo el mundo ha odiado, pronto se va a invertir. Al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Adorar a Dios, alabar a Dios, correrán, pedirán ir. Las fronteras estarán abiertas y van a ir, tienen que ir. El Señor ha ordenado que tienen que ir y por lo tanto tendrán las condiciones, tendrán la economía, tendrán el pasaje, tendrán el avión y obviamente por orden del Señor las facilidades se van a dar. No sé si irán caminando, pero tendrán que llegar a Israel a adorar al Señor y a escuchar su palabra y a bendecir al pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Y obviamente, hermano, como el Rey de Reyes está gobernando, no habrá especulación, no habrá gente enriqueciéndose con los pasajes, ¿sí? Ni elevando los costos, nada de eso. Gloria a Dios. Usted puede imaginarse la clase de gobierno que se va a dar. Tranquilamente, Señor, aquí me quieren cobrar doble pasaje y yo quiero ir a adorarte. ¿Quién te quiere cobrar doble pasaje? De inmediato, hermano, va a entrar, porque ¿qué dice la palabra en Apocalipsis? Que le va a regir con vara de hierro. La ley se va a cumplir. Gloria a Dios. Y se va a establecer la paz. Es increíble. Pero los líderes que más bendiciones han traído a las naciones con sus propios problemas son los dictadores, hermano. Es impresionante. ¿Por qué Chile salió de la condición en que se encuentra en los años 60? Cuando estaba el país quebrado. Porque entró un dictador, Pinochet. Y levantó a la nación, hermano. Porque hay intereses creados. En nuestro país igualmente. El hombre más odiado, Fujimori. ¿Y quién sacó al país de la condición económica en que nos encontrábamos? Un dictador. O sea, han habido dictadores que han hecho las cosas bien. Y obviamente han habido dictadores que han hecho cosas mal. Ahora, Bukele es considerado dictador porque está poniendo en línea su nación y ajustando y aplicando la ley. Ahora es considerado dictador. Pero el pueblo está contento. La nación está contenta. Porque hay paz, la gente puede trabajar. Porque dictador, hermano. Nuestro Señor Jesucristo también viene como dictador. Pues es Rey de Reyes y Señor de Señores.
y establecerá su paz. Y para entonces el diablo estará encerrado. Y usted puede imaginarse la paz que va a haber, hermano. Gloria a Dios. A ver, seguimos allí. ¿Qué nos dice el versículo 17? Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran, ya viene el tema de dictadura, no subieran a Jerusalén a adorar al rey, el Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Gloria a Dios, versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no vinieren, sobre ellos no habrá lluvia, antes vendrá sobre ellos, hambre vendrá sobre ellos. Amén, no vendrá lluvias. La plaga, antes vendrá plaga, con que el Señor herirá a los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, todavía, durante el gobierno del Señor de los 1000 años, hay quienes se van a resistir. Pero vea, mis estimados hermanos, algo curioso. El diablo está encerrado. Entonces, si está encerrado, ¿cómo es posible que todavía se resistan? Por la naturaleza caída del ser humano. Porque de los que han sobrevivido, gente que ha vivido de esta era, borrachos, drogadictos, adúlteros, asesinos, criminales, van a sobrevivir. Porque no todos se van a poner la marca del anticristo. Hay mucha gente que va a recordar lo que sus padres, madres, hermanos, pastores en algún momento les enseñaron con respecto al gobierno del anticristo y no se van a poner la marca. Que durante esos 7 años apocalípticos de gran tribulación van a sobrevivir a los impactos profundos, lluvia de meteoritos, grandes terremotos de magnitud 20, 30, ¿sí? Porque los montes serán allanados y las islas desaparecerán. Usted puede imaginarse lo que dice la palabra de Dios, es un gran terremoto para que los montes desaparezcan y las islas desaparezcan. ¿Y usted puede imaginarse el grado que tendrá que ser esos terremotos? Y obviamente van a morir mucha gente, pero muchos van a sobrevivir. Gloria a Dios, muchos van a sobrevivir. Y ellos tendrán que someterse. Recuerdan lo que vivían antes de todos esos acontecimientos. Parrandas, hermano, fiesta por todos lados, borrachera, cerveza, discoteca. Esa gente estará recordando todo eso y sus rebeldías en el aspecto espiritual. El Señor está reinando en Jerusalén. Han sobrevivido y tienen que ir a adorar al Rey. Algunos de ellos serán gobernantes, en fin, y no querrán hacerlo. Se opondrán por naturaleza, por voluntad propia, sin incitación de Satanás, sin la mano del diablo allí puesta. E inmediatamente sobre ellos vendrá el juicio de Dios, el castigo del Señor. Nadie tendrá que acusarlo. El Señor lo conoce todo, Él lo ve todo, Él lo sabe todo y Él es omnipresente. Pero el cuerpo que Tomás tocó, con la cual el Señor resucitó, está sentado en su trono en Jerusalén. Ya hay que ir a Jerusalén a darle honor y gloria y alabarlo a Él. Quien no lo haga, inmediatamente será azotado, será castigado. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Ya los versículos que hemos leído de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles que se rebelen. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Feliz y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos o poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Estamos, mis estimados hermanos, por estudio de teólogos, por estudio de personas que se dedican a estudiar las genealogías y los tiempos con respecto a la palabra de Dios y a la historia de la humanidad. Estamos viviendo el 6º milenio. Son más de 6000 años de historia universal. Y estamos por entrar al 7º milenio. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor hizo todas las cosas que vemos en 6 días. Y el 7º día descansó. El apóstol Pedro nos dice que un día es 1000 años para el Señor y 1000 años es como un día. Ya estamos por terminar el 6º milenio. Que si vemos eso de una forma así pragmática, 6 días, 6000 años. Y el 7º, el día de descanso del Señor, en que Él reinará en Jerusalén para toda la humanidad y le mostrará lo que es vivir bajo la autoridad del Señor. Gloria a Dios. Amén. Obviamente, hay rebeldías. Eso nos dice, porque de lo contrario, el Señor no la regiría con vara de hierro y no la castigaría. Cuando dice la palabra que los que no vinieran a adorarle es porque no van a querer ir, se van a resistir. O sea, eso está ya en su naturaleza caída, porque son personas que no se han arrepentido. No hay un arrepentimiento en ellos. Han entrado al reino milenial del Señor porque obviamente sobrevivieron a todo el cataclismo que se ha vivido en el mundo. Y como dice Apocalipsis capítulo 1, y todo ojo lo verá, pues ellos también lo van a ver. Pero cuando lo vean, no se van a arrepentir, sino que se van a someter a Él, pero no por arrepentimiento como el día de hoy lo hacemos. Lo ha hecho usted, lo he hecho yo, y lo puede decir usted que me está escuchando en su casa. Que cuando venimos a Él para pedirle, Señor, perdóname nuestros pecados, Él nos perdona y su Espíritu Santo viene sobre nosotros. Nos toca, nos redarguye. Y estamos aquí, habiendo podido usted estar en cualquier otro sitio, haciendo su negocio, vendiendo, comprando, o yéndose a la playa como muchos se van el día de hoy domingo. Pero usted está aquí porque el Espíritu Santo lo ha traído. Y usted está aquí no por imposición del pastor, sino porque usted dice, no quiero ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Obviamente para usted hay una bendición especial. Pero los que han entrado al reino milenial del Señor, excepto Israel, amén, de todas las naciones, van a entrar obviamente porque no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, gente que se opuso a las palabras de Dios, pero que van a sobrevivir a todo el tema apocalíptico, verán al Señor viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Y entrarán al reino milenial, porque sobrevivieron y no porque se hayan arrepentido. Los demonios están encerrados, el diablo está encerrado, y son gente pues que va a recordar la playa, la discoteca, el baile, la corrupción, y van a decir, uy, aquí el reino milenial del Señor está medio aburrido, no hay dónde divertirse, ¿no? Gloria a Dios. Y la chela, no está la chela, y la hierba no hay, van a estar recordando eso. Uy, qué aburrido, ahora hay que ir a Jerusalén, no, vas a ir, no, yo no voy. E inmediatamente viene el juicio de Dios sobre ellos. Gloria a Dios. Porque recuerdan esa vida de corrupción y de inmoralidad. Ya han entrado sin arrepentimiento.
Por eso dice, los que no vinieren a adorar al Señor, porque hay una imposición de parte del gran rey, Señor, desde Jerusalén, que hay que ir a la ciudad que todo el mundo odiaba y ellos también, ¿no? Y los que han sobrevivido a la invasión a Israel tendrán que ir allá, a la ciudad más odiada, al pueblo más odiado ahora, bajando la cabeza e yendo a adorar al gran judío. Sí, al gran judío, porque el Señor Jesucristo es judío. Y todos los que han odiado a los judíos ahora tienen que ir a adorar a un judío, del cual no lo aceptaron como Señor ni se arrepintió en sus pecados. Pues van a tener que hacerlo por imposición del Señor. Y si no lo hacen, no habrá sobre ellos bendición ni lluvia. Y obviamente habrá escasez. Gloria a Dios. ¿Por qué esperar ese momento? ¿Por qué no recibir al Señor voluntariamente? ¿Por qué tener que esperar verlo para decir, hoy era verdad? Cuando estamos viendo, hermano, por lo que les he mostrado en el aspecto geográfico de lo que es Israel el día de hoy y de lo que está ocurriendo en este pequeño país, cómo la bendición de Dios está llegando de tal manera y de tal derroche de bendición tan abundante que falta mano de obra para cosechar su tierra. Y hay turismo agrícola de muchas partes que van a Israel en tiempo de cosecha solamente para cosechar gratis, hermano, van allá a cosechar gratis la tierra de Israel. Y la cantidad de productos que se cosechan, hermano, es impresionante. Tiene una superproducción de alimentos. ¿Qué más prueba necesita en la humanidad? ¿Qué más prueba necesita usted, mi estimado hermano que me está escuchando, para comprender que Israel es la tierra de Dios, es el pueblo de Dios? Gloria a Dios, a través de la cual ha venido la bendición del mundo, ha venido la salvación del mundo, como el Señor le dijo a la samaritana, que la salvación al mundo viene de parte del pueblo judío. ¿Y usted por qué ha estado odiando al pueblo judío sin que le hicieran algo? ¿Y qué hablar del aspecto de la tecnología, hermano, la educación y la información que hay en Israel y los grandes premios de conocimiento como los premios Nobel, hermano? Gloria a Dios, es impresionante toda la cantidad de científicos que han salido de Israel. Las más grandes mentes, hermano, han salido de ahí, del pueblo judío. Un pequeño pueblo odiado por el mundo entero sin tener razón por qué. Y muchos pueblos católicos que se reconocen como tal, también los odian. Y se olvidan que María es judía, y se olvidan que el Señor Jesucristo es judío. Pedro y Pablo y todos ellos fueron judíos. Se olvidan de eso. Y no saben que ese odio viene por influencia de demonios. Si usted, mi hermano, ha estado influenciado por ellos, es mejor que el día de hoy usted eche bendición a Israel. Porque lo que Dios le dijo a Abraham, bendito lo que te bendijeren y maldito lo que te maldijeren, esa es una promesa que día a día se viene cumpliendo. El día de hoy hay pruebas tremendas de cómo se está cumpliendo esa palabra. Maldices a los judíos, maldices al pueblo de Israel. Quizás estás trabajando en una fábrica, una empresa, que los dueños son judíos y los sigues maldiciendo. Y te quejas que te va mal, obviamente, porque maldices al pueblo de Dios. ¿Quieres invertir tú esa situación? Todo lo que tienes que hacer es bendecir al pueblo de Israel, bendecir al Señor y arrepentirte de tus pecados, por lo cual estás viniendo sufriendo las consecuencias. Te he hablado solamente del aspecto geográfico de lo que es la promesa de Dios y la bendición de Dios para Israel y hacia dónde va esta nación hacia el futuro. ¿Quieres ser parte de esa bendición? ¿Quieres ser parte de aquella iglesia que será arrebatada antes de la gran tribulación y escapar a todo lo que se le viene al mundo como juicio de parte de Dios en esta condición que estamos viviendo, hermano, de tantas guerras, conflictos, muertes, maldiciones, pensamientos, hermanos, terribles de gente confundida con tantas ideologías, siendo engañado por el diablo? Todo lo que tienes que decirle al Señor es: perdóname, Señor, mis pecados.
Decirle al Señor, Señor, reconozco la inmoralidad en que estoy viviendo. Allí en tu lugar donde te encuentras, dile al Señor, reconócelo. Gloria a Dios, te cuesta trabajo entender que tienes que bendecir al pueblo judío, pues lo tienes que hacer si quieres que te vaya bien, porque es el pueblo de Dios, escogido por Dios para un plan, para el mundo entero y para ti también. Tú que me estás escuchando en tu casa, que has estado odiando al pueblo judío sin saber por qué, sin tener razón, cuando es una nación que ha venido trayendo bendición al mundo de los días de Abraham. Y va hacia el futuro, trayendo bendición, porque es el pueblo, te duela a quien le duela. Israel es el pueblo escogido de Dios, para una bendición para las naciones, para el mundo y para ti también. Por lo tanto, dile, Señor, perdóname mis pecados, ten misericordia de mí, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Perdóname, Señor, por estar maldiciendo tu pueblo, sin tener razón ni conocimiento de ello, y sin saber por qué. Perdóname, Señor. Por mi ignorancia he estado maldiciendo a tu pueblo y a tu nación. Perdóname, Señor. Límpiame de todo pecado, Padre. Borra mis rebeliones. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y bendice a tu pueblo santo, Señor, tu pueblo escogido. Bendice a Israel, Señor. Bendice a todo judío en cualquier parte donde se encuentre. Bendícelos, Padre amado, la descendencia de Abraham. Y bendice mi vida, mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. La gloria y la alabanza a ti te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.